Bienvenidos a un episodio más de Cómo Aprender. En este episodio vamos a aprender cómo escribir texto. Y no solamente debes de escribir el texto y ya, es como a través de etiquetas vamos a darle un significado a todo nuestro texto, para que el navegador lo entienda, lo procese y muestre lo que nosotros queremos que muestre. Mira este ejemplo, vamos a Visual Studio Code. Aquí solo tengo la estructura básica. Si yo pongo cómo aprender y lo vemos en el navegador, en realidad está todo correcto. Sin embargo, para el navegador, esto es solo texto, nada más. Entonces, por un lado tenemos los encabezados. Los encabezados los utilizamos para crear los títulos y los subtítulos de un escrito o de nuestro sitio web. Son 6 niveles jerárquicos en total, que van del 1 hasta el 6. Fíjate qué pasa si, por ejemplo, al mismo texto que tengo ahora le agrego una etiqueta de encabezado nivel 1. Prácticamente cambió el texto por completo. Nuestro texto pasó de ser un simple texto a ser un texto en negritas y de un tamaño mucho mayor. Pero vamos a hacer esto. Vamos a dejar puras copias. Quiero que veas la diferencia. Si agregamos uno por uno desde el H1 hasta el 6, podemos ver cómo va cambiando el tamaño de cada uno de ellos. Cada uno se va volviendo más pequeño. Aquí, para que te des una idea más clara, dejaremos solo 2 encabezados, pero esta en vez de ser H2 va a ser H3. Cambiaré cómo aprender por ejemplo, tutoriales web. Veamos, sí, ya el texto va teniendo un poco más de forma, ¿no? Esta es una manera muy práctica, ocupando las etiquetas de encabezados. Ahora, por otro lado, también tenemos los párrafos. Realmente son etiquetas para algo con mucho más texto que solo un título. Esta se pone de esta forma, P. Si yo pongo un texto aquí, como por ejemplo, bienvenido, en este sitio web aprenderás los consejos más útiles de programación para el día a día, diseñado especialmente para ti. Quiero que notes algo. Quiero que veas que hay un montón de ventajas cuando ocupamos la etiqueta P. Una de ellas es que su estado por defecto es Display Block. Es una de sus características. Lo que quiero decir es que dentro del diseño abarca el 100% de donde se encuentre. Por ejemplo, si llega a estar dentro de un contenedor que tenga un ancho del 50% de la pantalla, entonces P tendrá el 50% de ancho de la pantalla también. Si el contenedor fuera de 75%, también P lo será. Siempre tomará el 100% de su padre. Otra de las ventajas que tenemos al usar P es que nos ayuda con todos esos detallitos que tenemos cuando manejamos texto. Por ejemplo, si a este mismo párrafo que tenemos yo por accidente le agrego espacios extra entre cada palabra, así, y otros más por acá, cuando probemos, vemos cómo P detecta esos espacios extra que se agregaron y los quita automáticamente. Es como un tipo corrector que soluciona esas cositas por nosotros. Y la verdad es que está muy cool. Y bueno, otra característica muy suave de P también es que si yo parto el texto así en muchos renglones, de igual forma cuando probemos, P forma un solo párrafo o línea de texto. ¿Qué hacemos si lo que queremos es dividir nuestro texto en 2 o más partes? Tenemos 2 opciones. Una opción sería agregar otra etiqueta y en esa etiqueta agregar el texto que queremos que esté en el siguiente párrafo de esta manera. Aquí creo otra etiqueta P con el texto que quiero que esté dividido y cuando pruebo, efectivamente ya está la siguiente línea. Paréntesis, cada etiqueta P nos crea una línea nueva, pero fíjate cómo entre cada P le agrego un margen automáticamente. Eso está cool, ya trae diseño por default. Básico, pero trae. La segunda opción es usar esta pequeña etiqueta de aquí, BR. BR es de la palabra break en inglés, romper en español. Y aquí, en HTML, es break line. Lo que quiere decir es que creará una nueva línea de texto. Algo así como si presionamos Enter. Esta la podemos poner dentro de la etiqueta así. Y generará un salto de línea exactamente donde pusimos la etiqueta BR. No está bueno, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que te haya servido esta info y puedas aplicar correctamente las etiquetas, simplificando el trabajo que realizas. Recuerda que si te gustó el video puedes darle me gusta y no olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo aquí en Cómo Aprender.